Hola amigos cinéfilos, amigos amantes del buen cine y de las producciones audiovisuales en general. Aquí tu amigo Pablo Podía con un nuevo video. ¡Wow! 2 videos en un día. Wow, tiene que haber pasado cosas muy interesantes o Pablo ya se siente mucho mejor. Lo primero que pase, pues a ver cómo nos va. Y es que hoy, pues creo que sí han salido noticias muy interesantes. Y es que Arcane o Arcane, como lo quieras tú llamar, que ahí hay gustos y preferencias para quien quiera, hace historia para Netflix, se convierte en la primera serie de streaming en ganar el Emmy a mejor serie animada del año. Wow, los fanáticos de League of Legends deben estar saltando de la felicidad y de la emoción, ya que pues es una serie ambientada en el universo de League of Legends, ¿no? Para los que no sabían, que creo que está muy obvio, porque creo que al menos todos alguna vez en la vida hemos escuchado sobre League of Legends. Yo no lo he jugado, pero aún así lo he escuchado. Estuve a punto de jugar y caer en el vicio, pero no fui, me fui por Smite. Así que si no eres Team Smite, pues no me odies. Pero bueno, ya sabes lo que va a pasar, vamos a leer y vamos a opinar un poco sobre esto, porque esto sí es muy interesante. Y es que Netflix al fin ha logrado hacerse con el Emmy a Mejor Serie Animada del Año, pues Arcane ha logrado hacerse con este premio, alcanzándose así por encima de Bug Burgers, Rick y Morty, Los Simpson y What If o ¿Qué pasaría si?, la de Marvel. Las otras 4 series que aspiraban a hacerse con este preciado galardón, y pues What If realmente pues yo creo que sí era una de las más posibles por todas las animaciones y las cosas que nos había mostrado, los cuales estaba muy buena, ¿no? De los que pasaría así y todo lo demás. Me sorprendió mucho. Y es que de esta forma Arcane se convierte en la primera serie de streaming animada que logra hacerse con este premio, pues ahora varias habían sido nominadas. Incomprensible que BoJack Horseman, uy no, BoJack se ya lo bien, BoJack nunca se llevase el gato al agua, y también que apenas fuese aspirante a 2 ocasiones, pero todas se había ido de vacío para casa. Y es que bueno, en el caso de BoJack no la vi, prácticamente me la resumieron bastantes veces, me hicieron mucho spoiler, y pues es una serie compleja, o sea, animada, y lo que siempre hemos dicho, que al que una serie o una película sea animada no quiere decir que sea una serie o producto diseñado para niños. No, la animación es un estilo cinematográfico, es una manera de hacer cine. Por lo tanto, puede haber historias muy depresivas, muy oscuras, de acción, de aventura, drama y todo lo demás. Entonces, en el caso de BoJack es sorprendente porque su impacto fue bastante notable por el tema de los problemas que tenía este personaje de acorde a su vida. Y es que bueno, sigamos. Estrenada en noviembre del año pasado, Arcane rápidamente se convirtió en todo un fenómeno, lo cual llevó a que Netflix no dudase demasiado a la hora de anunciar su renovación por una segunda temporada. Lamentablemente todavía no tenemos noticias sobre cuándo podemos esperar los nuevos episodios de la serie. Christian Link, co-creador de Arcane, fue el encargado de recoger el Emmy, comentando lo siguiente en su discurso de agradecimiento. Gracias por esto. Bueno, vamos a abrir comillas, ¿no? Para que sea muy cinematográfico. Gracias por esto. Es algo muy importante para nosotros, ya que veníamos de los videojuegos. Ha sido increíble ver cómo el mundo abraza a nuestros personajes y nuestras historias. Así que gracias a Netflix, que creyó en nosotros desde el principio. Gracias a Riot Games, que trabajó en toda la IP, y a toda la gente que ha estado con nuestros juegos y con League of Legends durante los últimos 12 años más o menos, que ayudó a hacerle tan grande como es ahora. 12 años más o menos de League of Legends. Imagínate, eso tiene que ser realmente pues mucho tiempo, pero más allá de todo, pues nada, no me queda más que decir que felicidades a los fanáticos de League of Legends, felicidades a Arcane y pues a Netflix, porque hizo algo que le acaba de dar un premio y no cayó en su fórmula Netflix mediocre, que pues resulta a veces mal. A ver, es la verdad, yo no estoy a favor de muchas cosas, pero cuando hacen bien las cosas hay que reconocerles, y en el caso de Arcane pues no la vi, pero al parecer ha sido espectacular. Por algo se gana un premio, no se lo gana solo porque sí, por estar ahí sentado, por no hacer nada. Por lo tanto, pues como un repaso súper rápido, ¿no? De que Netflix, cuando quiere hacer algo bien, lo hace. No necesariamente tiene que caer en cosas tontas, absurdas o ridículas. Y por segundo, pues el tema de que el estilo cinematográfico de animación no siempre tiene que ser para niños, puede ser algo más complejo que nos lleve a encontrar emociones de distintos tipos. Por ejemplo, creo que Netflix en las animaciones sí lo está haciendo muy bien. Por ejemplo, en Love and Death Robots, esa de ahí también está muy buena. Me ha encantado siempre cómo la han hecho en las temporadas que han salido. Y pues repito, Netflix cuando quiere lo hace muy bien. Así que señores Netflix, en esta ocasión sí, muchas felicidades por haber logrado que una serie animada inspirada en el universo de League of Legends ganara un premio Emmy a Mejor Serie Animada del Año.
Nada, señores, este video va a ser más corto porque ya los castigué como 11-12 minutos con el video anterior. Así que pues nada, déjame aquí abajo tus comentarios, tus opiniones, porque me encanta leer tus comentarios. Y ya que estás ahí, pues suscríbete de una vez y comparte este video para que lleguemos a más gente y este humilde y lindo canal siga creciendo y yo me motive más a seguir trayendo contenido todos los días, o cuando haya una noticia relevante o no esté muriendo. Y antes de terminar el video, quiero mandar un saludo enorme para Master Pro, que le debía su saludo. Y pues nada, Master, aquí lo tienes. Nada, amigo, amiga cinéfila, aquí tu amigo Pablo Padilla y nos vemos en un próximo video. Chao.